Gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde. Y bueno, quiero agradecer a la Escuela Superior de Arquitectura por hospedar esta charla y también agradecer a Leonardo por la invitación que me hizo para hacer esta presentación. Seré breve, no voy a hablar de quién es Leonardo, ya ustedes le podrán preguntar al final de la charla, dónde estudió, qué ha hecho, en fin. Me ceñiré más a hablar un poquito de este trabajo, que es este libro, que es su tesis doctoral, que es de lo que nos va a ocupar esta hora de esta tarde, ¿no? Yo conozco el trabajo de esta tesis de Leonardo ya de hace tiempo. La primera vez que tuve contacto con el material fue cuando me invitaste hace algunos años para hacer unas correcciones de lenguaje a algunos de los capítulos que ya tenías escritos, ¿no? Y allí me pude dar cuenta de la calidad del trabajo histórico que él venía haciendo, ¿no? De lo importante de ubicar al personaje y la obra en un contexto que es mucho más grande y determinante, para de ahí partir y tratar de hacer un ejercicio de construcción de toda una narrativa, no ficción y sentimental, con base histórica, ¿no? ¿Cómo fue posible que un ingeniero de fuera, de provincia, homosexual, ¿no?, sin ningún estudio académico sobre arquitectura, ¿sí?, llegara a ser el arquitecto, y lo es, sigue siendo hoy en día, más importante de este país o más visto de este país, ¿no? No solo llegará a tener una exposición en el MoMA en septiembre de 1976, para ese año Barragán tenía 74 años ya, y quizás el MoMA, el lugar más importante en aquellos tiempos donde se construía, ¿no?, en buena parte la historia moderna para la arquitectura. El catálogo de aquella exhibición es este otro libro, ¿sí?, de aquí, muy chiquito, ¿sí? Consta, ¿no?, tan solo de 7 proyectos. Son 2 desarrollos urbanos, un monumento urbano, una fuente, una capilla, un establo y una casa, su casa. Y después obtener el premio tan icónico Pritzker en 1981. Pero quizás lo más relevante fue construir la arquitectura mexicana más vista y reconocida e identificada en el mundo, ¿no? Será también el primer arquitecto mexicano del cual se fue publicado su trabajo en revistas internacionales, en revista de Estados Unidos del siglo XX. Es cierto que de Barragán se ha escrito muchísimo, sin embargo, el trabajo de Leonardo, el componente histórico contextual, yo así le quisiera llamar, que desarrolla con un rigor como pocos, da una nueva luz a pensar cuestiones bien relevantes como identidad, mestizaje, construcción de un personaje, construcción de una sexualidad, construcción de mexicanidad, construcción de una identidad nacional, construcción de una identidad arquitectónica mexicana. Si algo me queda claro una vez más con este trabajo es que la historia no se escribe en el presente, ¿no? Que la pertinencia de las asignaturas de historia y contexto en las escuelas y academias de arquitectura son relevantes y básicas para poder explicarnos los porqués, pero sobre todo que él o la que crea la historia, pero sobre todo que él o la persona que crea que la historia es aburrida, irrelevante, que son fechas y datos de un pasado como letra muerta, no ha entendido cómo utilizarla ni cómo se construye, ¿no? La historia se construye y se escribe en el presente, nunca en el pasado. Y digo, creo que eso es bastante relevante, ya que aquí hay bastantes jóvenes, imagino estudiantes de arquitectura o diseño, ¿no? Entonces,
Hacer construcciones nuevas a partir de ópticas y perspectivas actuales y contemporáneas desmitifica el personaje, el momento, la obra y nos ofrece nuevos entendimientos y reflexiones. Siempre habrá nuevas voces como la de esta tarde, ¿sí?, que arrojan perspectivas frescas para que otras y otros sigan construyendo historia, ¿no? Sin más, paso la palabra a Leonardo. Gracias. Pues gracias, Adolfo, por esas palabras tan generosas. Un saludo a todos desde esta agradabilísima tarde de 1 de julio aquí en Guadalajara, en época de lluvias. Nos trató bien el clima. Y bueno, pues es un placer estar aquí en el marco, para los que nos ven desde Facebook. Esto es el evento de clausura de la Junta Anual de Estudio 3.14, donde nos reunimos todos para hacer una serie de dinámicas y reflexiones. Y las reflexiones de esta sesión de este año, que se llamó Estudio 3.14 Somos Todos, pues tienen que ver con la construcción, autoconstrucción de una identidad colectiva. Entonces, pensamos que era pertinente cerrar con esta plática, que además, a la luz del lema de Estudio 3.14, que es en relación constante, pues es como estar en una máquina del tiempo, ¿no? 20 años después de una relación que inició entre Estudio 3.14 y la Escuela Superior de Arquitectura y Adolfo Peña y después el CAU, nos encontramos aquí en estos mismos jardines. Así es que es particularmente emotivo para mí estar con todos ustedes aquí. Antes de iniciar, un pequeño aviso parroquial a todos los que nos ven por Facebook y los que están aquí. Tenemos muchas vacantes, estamos contratando 8 o 9 arquitectos, interioristas, urbanistas, etcétera. Si quieren entrar a nuestra página web /vacantes, ahí está toda la información. Iniciaré entonces con una pregunta. La arquitectura de Luis Barragán es autobiográfica, se dice. ¿Es autobiográfica? Bueno, hay dos caminos de abordar esta pregunta. La primera es debatir sobre el origen de una práctica arquitectónica, buscar pues si efectivamente es o no autobiográfica, debatir sobre la realidad científica de esa frase. La segunda es un abordaje más histórico, es declarar que es autobiográfica por el simple hecho que así se ha dicho. Así lo dijo el arquitecto Barragán, así lo dijo el MoMA, así lo han dicho innumerables publicaciones. Entonces la respuesta desde la óptica de la historia es sí, sí es autobiográfica. Es como si hacerse esta pregunta es como si nos preguntamos si los niños héroes existen. Pues claro que existen. Basta ir a Avenida Chapultepec, ahí están sus esculturas. No sabemos si existieron, si es una leyenda, cómo se construyó esta leyenda, pero los niños héroes existen. Y es en este mismo nivel que podemos declarar que la arquitectura de Luis Barragán es autobiográfica. Esta plática entonces aborda la pregunta de cómo es que la arquitectura de Luis Barragán llegó a ser entendida como autobiográfica. ¿Cómo se formó esta leyenda? El objeto de la plática no es la leyenda. El objeto de la plática es la historia de la leyenda. Esto, como decía, para todos los colaboradores de Estudio 314 y también para todos los creativos que nos ven por el live de internet, nos ayuda a entender que una cosa es lo que cada quien somos o creemos que somos, y otra cosa es lo que los demás dicen que uno es y que además influye en nuestro entendimiento de nosotros mismos. Ojalá esta plática ayude a cada una de las personas que nos escucha a identificar en su vida personal este círculo de ida y vuelta de nuestra subjetividad y de nuestro ego,
para tratar de lograr que este círculo sea un círculo virtuoso. Esta reflexión me remite al poema de uno de los autores de la subjetividad de Luis Barragán, uno de los autores de esta leyenda, que es el poeta y Nobel Octavio Paz. Es una estrofa de un poema que se llama El Otro. Se inventó una cara. Detrás de ella vivió, murió y resucitó muchas veces. Su cara hoy tiene las arrugas de esa cara y sus arrugas no tienen cara. Bien. Vamos a ver el proceso mediante el cual se construyó la figura de Luis Barragán, que lo convirtió en un personaje emblemático de la arquitectura moderna mexicana. Al examinar la historia de la historia, o la historia de la leyenda, o lo que los historiadores llamamos la historiografía de su personaje público, vamos a complicar la comprensión que hoy tenemos de Barragán y lo vamos a comenzar a ver como una figura compuesta. Y al final de la plática vamos a ver cómo Luis Barragán es un arquitecto, por un lado moderno, pero al mismo lado un arquitecto posmoderno. Eso es muy único de Luis Barragán. Vamos a teorizar un enunciado colectivo de la subjetividad de un arquitecto. En este caso es Luis Barragán, pero podríamos estar hablando de Jean Nouvel. O esto que vamos a ver es una herramienta mediante la cual podemos pensar a cualquier arquitecto. ¿Cuál es el enunciado colectivo que ha creado a Frank Gehry, que ha creado a Legorreta, que ha creado al arquitecto que ustedes quieran, o a cualquier arquitecto que ha ganado el Pritzker, o a cualquier arquitecto descalzo? Al hacerlo, vamos a rastrear la intersección de la creación del nombre de Barragán con las tendencias disciplinarias sobre la arquitectura moderna local, nacional e internacional, y con la geopolítica del petróleo y la Guerra Fría, así como lo oyen. Exposiciones, instituciones y publicaciones explican cómo y por qué un diletante arquitecto y desarrollador inmobiliario con solo un puñado de proyectos públicos, casas privadas, los endemoniados cotos, era un arquitecto de cotos, diseños urbanos y algunos proyectos públicos en coautoría. ¿Cómo es que este arquitecto, como bien lo mencionaste, Adolfo, se convirtió en un ícono nacional de un estado asistencialista en proceso de modernización? ¿Qué es lo que fue en México durante el siglo XX de la posguerra? México estaba en una bonanza económica, estaba modernizando el país, y arquitectos como Pedro Ramírez Vázquez estaban construyendo la nación, literalmente construyendo la nación. Escuelas, el CAPSE, el Museo Nacional de Antropología e Historia, y sin embargo podemos estar hoy en una cena en Tokio y si decimos Pedro Ramírez Vázquez nos van a contestar: ¿Pedro Ramírez quién? Y si decimos Luis Barragán, este arquitecto de 4 o 5 casas, lo van a conocer. ¿Qué pasó ahí? Y sobre todo, ese hecho, ¿qué nos dice? No sobre Luis Barragán, ¿qué nos dice sobre la arquitectura? ¿Qué nos dice sobre la disciplina del diseño de la que comemos todos los que estamos aquí sentados en esta terraza? Vamos a ver por qué un intelectual cosmopolita que conoció a Le Corbusier, entre muchas otras personas, fue codificado como una versión naif, aunque poética, de la figura de un arquitecto. Y todos estos ángulos nos van a hacer resistirnos a una lectura monográfica que presupone una figura única y estable en el origen del diseño arquitectónico, como si hubiera una causa originaria. En cambio, vamos a entender a Barragán como un autor
Una figura discursiva, ahorita platicaremos un poco más de esta idea, forjada a través de una multiplicidad de voces y fuerzas que se disuelve en fragmentos bajo un minucioso escrutinio. Barragán se convierte en un enunciado autobiográfico colectivo que responde o respondió a los intereses cambiantes que estaban en juego entre mediados de las décadas de los 20 y principios de los 80. Bien. Pues, ¿qué se ha escrito de Luis Barragán? ¿Cómo empezó esta leyenda? Yo empezaría esta leyenda no cronológicamente, sino con el libro que nos acaba de enseñar Adolfo, de 1970 y pelos, los 70s, inicios de los 70s, cuando Barragán ya está viejo. Eso es muy importante. Y dice Emilio Ambás, ahí ven abajo, es el autor, el curador de esta exhibición que escribió este catálogo. Era el curador, era uno de los curadores de arquitectura del MoMA, y nos dice que Barragán, cita, es el autor de una historia arquetípica que ha sido reformulada muchísimas veces. Si bien esta historia es privada, nos dice Emilio Ambás, el arte que expresa pertenece a nuestro patrimonio de gran poética arquitectónica. Así empieza la leyenda global de Barragán. Barragán era conocido antes, pero no a la escala a la que lo proyectó el MoMA. Noel y Reagan escribieron uno de los primeros libros sobre Barragán después de este catálogo, que no es un libro sino un catálogo. Y esos dos libros, esas tareas primeras que se tienen que hacer siempre, son otra versión del libro de Emilio Ambás. O sea, ellos siguen buscando la causa de la arquitectura de Luis Barragán y extienden más o menos los argumentos de Emilio Ambás, que si su poética, que su introspección, que si esto o lo otro. Y todo eso que dice Adolfo que se ha publicado sobre Barragán, les voy a leer los títulos de los libros. En búsqueda de Luis Barragán, Las raíces de Luis Barragán, Buscando las huellas de Luis Barragán, Luis Barragán, una arquitectura de memorias, Luis Barragán, un juego de memorias, la esencia del espacio arquitectónico, el espíritu del lugar, Luis Barragán y el genius loci, Luis Barragán, el poeta del silencio. Todos estos libros es el mismo libro, es este mismo libro, impreso, reescrito, rebuscado, revolteado, reimpreso, revendido. Seguimos haciendo en la misma, estos textos siguen dándole vueltas a buscar la causa de la arquitectura de Luis Barragán. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno se concentra en la vida de una persona para buscar la causa, no podemos ver los periodos globales de la arquitectura que existieron durante la práctica arquitectónica de Luis Barragán. No podemos ver la política. ¿Qué hizo que Luis Barragán llegara al MoMA? ¿O qué hizo que Luis Barragán fuera publicado en los 20s? Eso no lo podemos saber si nos enfocamos en la vida de Barragán. El contexto socioeconómico, los sistemas simbólicos, los medios masivos de comunicación que existen fuera de la esfera de la vida de un individuo desaparecen a través del enfoque de este tipo de libros. La otra cosa que asume buscar en Barragán la razón de Barragán es que asume que los individuos somos completos, estables, no contradictorios, y cualquier gente que haya leído a Freud sabe que decimos una cosa y somos otra cosa. Particularmente para un arquitecto como Luis Barragán,
un homosexual de closet. Imagínense las contradicciones que vivían en su mente y que obviamente pues salpicaban su entendimiento de lo que él era y por lo tanto de lo que era su arquitectura autobiográfica. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? ¿Qué podemos hacer? Pues la historia del arte tiene un caso muy bueno sobre otra exhibición del MoMA, sobre Picasso. Y bueno, fue muy criticada. Esta exhibición de Picasso fue posterior a la exhibición de Luis Barragán. Y dan una explicación de Picasso a través de la vida de Picasso. Hal Foster y Rosalind Krauss escribieron sendos ensayos donde desbarataron teóricamente, desde un punto de vista teórico, esta metodología histórica. El ensayo de In the Name of Picasso deja muy claro, para los que les interese lo pueden encontrar en línea, de Rosalind Krauss, que no podemos entender la obra de un artista a través de la vida del artista, y lo peor que podemos hacer para entenderla es preguntarle al artista qué quiso hacer. Paul de Man, un filósofo de la corriente de la deconstrucción, nos dice que la autobiografía es un velo que desdibuja el rostro, o sea, la autobiografía es un velo que oculta el desdibujamiento que la misma autobiografía genera. Y Roland Barthes escribió un ensayo ya muy famoso en los 60s que se llama La muerte del autor. Generó un revuelo y entonces Foucault, una década después, tuvo que llegar con otro ensayo que decía ¿qué es el autor? Y lo que nos dice Foucault desde la filosofía postestructuralista es que un autor es el común denominador de una multitud de voces. Entonces, Luis Barragán es un autor en el sentido de que es quien hace arquitectura autobiográfica y esa biografía tiene una narrativa, porque es lo que todo el mundo dice que es Luis Barragán. Entonces, esta figura de Luis Barragán no tiene nada que ver con el ser humano, el cuerpo que nació en 1908, 1902 y que fue no tiene nada que ver con ese individuo. El autor tiene que ver con lo que se ha dicho de ese individuo. Entonces, la historia no es causística, no hay un génesis al que hay que volver para encontrar el origen. No se preocupen, ahórrense el viaje a Tapalpa. No van a encontrar en Tapalpa la razón por la cual Luis Barragán es el arquitecto más famoso de México. No está en Tapalpa. Porque además es una historia que obviamente se hizo de manera retrospectiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que hice, y les voy a compartir ahorita brevemente, es que fui a ver muchos archivos. Los archivos del MoMA, los archivos de AMBAS, los archivos del Institute for Architectural and Urban Studies, los archivos de la Fundación de Arquitectura Tapatía, los de Díaz Morales, los de Albert Foundation, los de Morrow, los de Rockefeller, los del Museo Regional, los de Douglas Haskell, los del Museo Nacional de Historia, muchos archivos. Y viendo esos archivos, pude generar la propuesta del postestructuralismo a este tipo de problemas, que es un rizoma. Esa es la arquitectura autobiográfica de Luis Barragán. Si nosotros vemos esta imagen, lo primero que nos llama la atención es que Luis Barragán no está al centro, está como hacia la derecha. Y en cambio al centro, arriba, en rojo están aquí las instituciones, en negro están personas, en anaranjado están exhibiciones y publicaciones, y en azul ya no me acuerdo qué está. Ya no me acuerdo qué está. Pero fíjense cómo entonces AMBAS y Rockefeller son dos satélites. Estas gráficas es una metodología científica de análisis de discurso en donde los nodos generan centros gravitacionales. Es como un diagrama de planetas que están ahí estáticamente jalados por todos los demás.
Entonces Ambas y Rockefeller generan un polo gravitacional que anclan al MoMA en el centro de todo, y abajo está este concepto de Modern National. A la izquierda hay muchas exhibiciones, 20th Centuries of Mexican Art, Architect, bla bla bla, y Barragán aparece un poco más a la derecha. Esto es de lo que hablamos cuando hablamos de Luis Barragán. Y bueno, la otra cosa que quisiera apuntar también es esta parte del Modern National. Así como esta metodología pues nos evita el viaje a Tapalpa, también hay otra metodología postcolonial que nos hace entender mucho mejor lo que significa que un blanco mexicano hable sobre los indígenas mexicanos y sobre, casi como si estuvieran los pobladores originarios de México genéticamente programados para reaccionar de una cierta manera al color. Luis Barragán tiene un ensayo muy famoso publicado en los ensayitos de Arquine, en donde platica cómo él fue a un mercado sobre ruedas en un pueblo con su amigo Chucho Reyes. En su momento, eso fue una piedra angular del argumento de Luis Barragán y la arquitectura popular. Ese texto hoy no podría pasar, pues, la más mínima o superficial crítica de estas teorías postcoloniales. La manera en que Barragán caricaturiza a los pueblos originarios de México junto con Chucho Reyes, el manejo de poder, hasta la postura. Describe cómo pues Barragán está parado, los indígenas están postrados en el suelo. Entonces también todo eso es la otra teoría, además de la deconstrucción y el postestructuralismo y este concepto de rizoma, que también nos permite desdibujar este entendimiento clásico o típico de Luis Barragán. Entonces, habiendo dicho esto, les platico muy brevemente un brochazo de qué me encontré en los archivos. Primero me encontré en los archivos que Luis Barragán, no sé si ustedes lo sepan, muy probablemente sí, es el primer arquitecto mexicano publicado en el extranjero. Para cuando lo publicaron, Juan O'Gorman ya había hecho la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, una obra maestra de la arquitectura moderna. Y en cambio Luis Barragán, con unas casas que conocen aquí en Guadalajara, están bonitas, pero no son lo que ya había hecho O'Gorman. No publicaron a nadie del DF, no publicaron ningún proyecto moderno, publicaron unas casas de estilo mediterráneo en Guadalajara. Entonces, ¿cómo es que Barragán logra ser el primer arquitecto mexicano publicado en el extranjero? Bueno, pues él llegó en un momento. Hay un libro muy famoso que se llama, no es muy famoso, un libro muy bien escrito, que se llama The Enormous Vogue of Things Mexican. En los 20s, México estaba de moda en Manhattan, muy de moda. Y de hecho, cuando llegó Barragán a Nueva York, esta exhibición en el Metropolitano, en el Museo Metropolitano de Nueva York, acababa de ser desmontada. Ese era el hype mexicano que había en Nueva York cuando este arquitecto mexicano llegó ahí. ¿Por qué estaba de moda? Bueno, pues todavía no había sucedido la exhibición de 1933 del MoMA, International Style, que vamos a decir borró la identidad nacional del discurso arquitectónico internacional. Eso sucede unos años después. Estamos en los últimos años donde la disciplina arquitectónica está buscando qué es lo sueco de la arquitectura sueca, qué es lo francés de la arquitectura francés y qué es lo mexicano de la arquitectura mexicana. Es el residuo del siglo XIX
de estos nacionalismos que se materializan en el... ¿Por qué hay una exhibición de artesanía en el Met? Yo lo encuentro muy raro. Pues en esos meses después se publican estos artículos, ya muchos los reconocerán, el ahora Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Bueno, pues esto es porque México y Estados Unidos casi estaban en guerra. Y casi estaban en guerra porque, bueno, la Revolución Mexicana generó una constitución que decía que la industria petrolera mexicana tenía que ser nacionalizada. Y bueno, pues resulta que el dueño de la industria petrolera de México era un tal Rockefeller. Y no estaba contento Rockefeller. Rockefeller, siendo Rockefeller, era el patrón del Met. Y es también el fundador del MoMA. Entonces, Rockefeller, ya a punto de guerra, estamos a punto de que los Estados Unidos invadan México para que no se nacionalicen las máquinas de Rockefeller. Eso es lo que está pasando. Mandan ahí a ese señor Morrow, el embajador Morrow. Por cierto, el que negoció la paz de la guerra cristera también es Morrow. Y Morrow era compañero de banca de Rockefeller. Y venía con el mandato de que no se nacionalizara la industria petrolera en México. Y fue súper exitoso porque logró los tratados de Bucareli. Los que tengan muy buena memoria y se acuerden de sus clases de historia de la secundaria, esas son puras fechas que no sirven para nada, recordarán que los tratados de Bucareli permitieron que no se nacionalizara la industria petrolera, contraviniendo con la Constitución mexicana. Eso lo logró Morrow, pero Morrow era además muy hábil. Entonces no crean que llegó aquí con tanques de guerra. Llegó con artesanías, arte y cultura. Llegó con el Museo Metropolitano de Nueva York por delante. Y lo primero que dijo fue decirle al presidente de México que él quería hacer una exhibición de México en bla, bla, bla. No los voy a aburrir, sucedieron 1,000,000 de cosas. Y Morrow le pidió a un tal René de Harnoncourt, que era un pintor marchante de arte mexicano, que le curara esta exhibición, y se lo llevó al Metropolitano. Y el Metropolitano, y René de Harnoncourt después fue el primer director del MoMA. Si ustedes van hoy al MoMA y suben al tercer piso, la galería más grande, más importante del MoMA se llama Galería René de Harnoncourt. El autor de este mural. Esa era la visión de México que René de Harnoncourt, un austriaco emigrado aquí en México, tenía sobre México. Y este mural estaba en una casa que se hizo el embajador Morrow en Cuernavaca y se llama Casa Mañana. Porque en México todo es hasta mañana, nunca está nada listo. Por eso se llama Casa Mañana. Le pidió a Harnoncourt que hiciera eso, y ahí precisamente en esa casa llena de artesanías es donde hacía toda su política y logró los acuerdos que derivaron en la firma de los tratados de Bucareli. Eso derivó con esa exhibición, pero esa exhibición también tuvo muchos eventos preliminares, en donde si vemos los discursos que se hacen, pues el argumento era muy simple, el argumento cultural era muy simple, que México tenía que dedicarse a hacer artesanías, no era una cosa industrial que tenía que dedicarse a hacer máquinas de petróleo. Y entonces pues apoyaban todos los estudios de artesanías. Esta es una de muchas exhibiciones, y de hecho no lo van a creer ustedes, pero en el Museo de Arte Moderno de Nueva York también hicieron una exhibición de artesanías mexicanas, curada también por René de Harnoncourt. Y para el MoMA, México se veía así: a la izquierda el Met, a la derecha el MoMA. Ese es el trasfondo, ese es el telón de fondo de las publicaciones de Luis Barragán
en Nueva York. Por eso no les interesaba publicar a Juan O'Gorman, no les interesaba publicar un hospital moderno de tuberculosis. Ellos necesitaban el folclore. Y Luis Barragán, llegando de Guadalajara, les dio folclore. Otra cosa que sacó Barragán de ese viaje es la otra publicación. Pues vean, es una arquitectura claramente no la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, para ponerlo de alguna manera. Pero abajo a la izquierda de la foto, o sea, arriba a la izquierda del texto, no se alcanza a leer, pero dice Delphic Studios. Delphic Studios era una galería de una norteamericana apasionada de México, muy cercana a Orozco. Y Orozco estaba también en Nueva York. Barragán vio a Orozco en Nueva York. Mucha gente dice que Orozco, otra vez buscando el origen de las formas, influenció a Luis Barragán, porque este dibujo que Barragán lo tenía colgado en su sala, pues es similar a la arquitectura de paralelepípedos de Barragán. La verdad de las cosas es que esta arquitectura de paralelepípedos era el pan nuestro cada día. Hay como 200 pinturas de la época que así representan la arquitectura mexicana. Pero más importante es que a la derecha vemos una carta de Orozco se me escapa ahorita el nombre, que le pide que vaya y busque a Tina Modotti, la fotógrafa, para que le tome fotografías de sus murales. Y fíjense cómo hace un diagrama y dice, aquí quiero que ponga la cámara. O sea, el control que tiene Orozco sobre las imágenes que él necesita para poder vender y comercializarse llega hasta ese grado de detalle. Y es una cosa que claramente Barragán entendió. Porque además, en los días que estuvo Barragán ahí en Nueva York, Delphic Studios hizo una exhibición del fotógrafo Agustín Jiménez, que obviamente Barragán vio. No hay evidencia que lo haya visto, pero por todas las circunstancias parecería increíble que no hubiera ido. Y fíjense cómo ahí a la derecha, esa fotografía de Agustín Jiménez, o sea, uno podría muy fácilmente confundirla con una fotografía de Armando Salas Portugal. Entonces, pues más que las formas paralelepípedas, Luis Barragán empieza a entender la manipulación de la imagen arquitectónica a través de la lente fotográfica con todas estas personas que conoció. Posteriormente, entonces, es el primer periodo. Vamos a dejar ahí el primer periodo, para no aburrir los demás. Y después se terminó la Guerra Fría. Bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos, otra vez Lázaro Cárdenas dijo, oigan, ¿qué onda con el petróleo? Volvió ahí Rockefeller a verlo, le dijeron que otra vez, pero ya López Mateos no se tragó el anzuelo. Sí hizo la exhibición, pero igual nacionalizó la industria petrolera. Y después realmente la pudieron nacionalizar, pues porque la Segunda Guerra Mundial México dijo, oye, o la nacionalizo o les vendo el petróleo a los alemanes y ya. Pero después de 1945, esta historia es muy buena. Entonces Nelson Rockefeller, el mismo que mandó a Morrow, fundó el MoMA y fue el director de una agencia de inteligencia para América Latina, que empezó a hacer como buenas relaciones porque tenían mucho miedo de que América Latina se volviera comunista. Entonces le pide a René de Harnoncourt otra vez que haga un viaje por toda América Latina como director del MoMA para hacer encuentros culturales interinstitucionales con museos. El MoMA le paga ese viaje, regresa, le entrega un reporte de 2 hojas, yo lo leí, 2 hojas, a los patrones, al patronato del MoMA, y le entrega a la agencia de inteligencia de Nelson Rockefeller un reporte de 150 hojas que también leí.
sobre la presencia de células comunistas en América Latina. Y entonces hacen una exhibición en este contexto en 1955 que se llama Latin American Architecture since 1945, donde ya no quieren el regionalismo, construyen esa exhibición en el MoMA también, construye un territorio homogéneo en América Latina bajo la bandera del International Style de 1933. Y entonces, de México verse así, México se ve así. Todo América Latina entonces ya no tiene que ser regionalista, ya tiene que ser International Style a la americana. Entonces, pues Barragán, que sí aparece en esta exhibición, pero muy menor, en una salita de la izquierda, lo meten a la congeladora y pues él sigue haciendo su vida. Hasta que llegamos otra vez a inicios de los 70s. Y entonces Emilio Ambás es una figura muy singular, muy particular, y él quiere hacer una universidad, porque resulta que en los 60s los sociólogos llegaron a las escuelas de arquitectura en los Estados Unidos y eso no le pareció a Emilio Ambás. Decían, es que lo malo es de que cuando un arquitecto habla con un sociólogo y se siente sociólogo, hace mala sociología y peor arquitectura. Entonces los arquitectos tienen que hacer imágenes, belleza, y tienen una visión muy específica de la arquitectura, y hace esta exhibición que, fíjense nada más, cuando yo estaba haciendo esta exhibición y pedí los archivos de la exhibición en los archivos del MoMA, las carpetas de la exhibición, me dijo el archivista que era la primera vez que se habían solicitado. Nunca nadie había visto los archivos de la exhibición, ya que se habían leído todos esos libros que les platiqué, O sea, ya habían escrito libros sobre Barragán sin ver el archivo que había creado a Barragán. Y nadie sabía tampoco que la exhibición del MoMA, pues no fue una exhibición, no había exhibición. Fue un slideshow presentation, en donde esos rectángulos que ven a la derecha, a la izquierda es donde se ve dónde fue la exhibición, en el último cuartito del fondo a la derecha. Y a la derecha es un zoom del cuartito, en donde vemos 3 bancas de madera, un proyector y 2 bocinas. La exhibición de Luis Barragán, la exhibición que hizo que cuando hoy estén en una plática, en una cena en Tokio y digan Luis Barragán, conozcan a Luis Barragán, fue un slideshow presentation. La exhibición que hizo este arquitecto de la materialidad del regionalismo crítico no tenía materialidad, era pura luz de imágenes. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque Ambás quería hacer una universidad ya pues para las nuevas condiciones. Se llamó el Universitas Project, un proyecto titánico. No lo logró hacer porque no alcanzó a conseguir los fondos de Rockefeller. Entonces hizo una cosa que se llamó el Institute for Architecture and Urban Studies. Y el director era Peter Eisenman. Todo el dinero lo conseguía Emilio Ambás y todo el teatro lo hacía Peter Eisenman. Ahí vemos a Eisenman, está en la mesa hablando, gesticulando, y atrás el pelón que vemos a la derecha de Eisenman, ese es Emilio Ambás. Y le daba muchísimo coraje que Ambás conseguía todo el dinero y Peter Eisenman se los gastaba en lo que Ambás entendía eran puras tonterías. Era una arquitectura de la autonomía, de argumentos históricos, en donde, en palabras de Ambás, la imagen llegaba después del texto. Se hablaba mucho, pero no se generaban imágenes. Y él lo que necesitaba era lo opuesto, un arquitecto de imágenes. Me dijo, necesitaba imágenes grandes, muy grandes. De hecho, al proyector le tuvieron que comprar una lente nuevo y un foco especial para que las imágenes fueran particularmente grandes. Y además, la exhibición era una narrativa porque tenía una narración, y contrató la voz de Dios
En aquella época, todas las mañanas leían un salmo y se llamaba La Voz de Dios. Entonces el que leía esos salmos, que era muy famoso en Manhattan, fue el que dio la narrativa. Entonces era Dios dándote la narrativa arquetípica de estas grandes imágenes. Y bueno, pues en ese show fue cuando, porque el texto de ese libro es el texto de la exhibición, todo está como muy simple, pero muy bien armado. Y ahí es donde dice Emilio Ambás: Barragán es el autor de una historia arquetípica que ha sido reformulada muchísimas veces. Si bien la historia es privada, el arte que expresa pertenece a nuestro patrimonio de la gran poética arquitectónica. Y fíjense lo que hace Emilio Ambás. La historia es privada, habla de la subjetividad de Luis Barragán, del rancho de Tapalpa, pero lo que hace es nuestro patrimonio arquetípico de la poética arquitectónica. Este argumento de tipología y de fenomenología también tiene una razón de ser por la cual llegó al discurso arquitectónico en estas fechas. En la Guerra Fría, en Estados Unidos hubo una cacería de brujas de los filósofos que eran entendidos medio comunistas, y los corrieron de los departamentos de filosofía y llegaron a los departamentos también de arquitectura, que al parecer recibía todo, sociólogos y filósofos. Y un tal Norbert Schultz llegó a los departamentos de arquitectura. Norbert Schultz es el autor de estos libros de Janice Lockheed. Entonces, en un momento donde todo ese empuje de la arquitectura moderna que vieron de esta ya estaba exhausto y estaba la disciplina buscando nuevos caminos, o sea, en un momento después de la modernidad, o sea, en un momento de posmodernidad, es que Emilio Ambás genera este argumento fenomenológico muy de subjetividad, basado en los arquetipos de Gastón Bachelard, en el concepto arquetípico de Jung y también en las ideas de Octavio Paz. Esta mezcla que genera Emilio Ambás es la mezcla de la que es el libro que está reescrito muchas veces que iniciamos con el que inicié la plática. Entonces, de esta manera sucede algo que es muy extraño, que significa que, fíjense nada más, Ambás diseñó el Pritzker, se lo diseñó a Philip Johnson. O sea, Philip Johnson, no sé si ustedes se acuerdan, hay un edificio muy famoso que hizo en Houston. Ese edificio se lo hizo a los Hyatt. Y el Pritzker lo da The Hyatt Foundation. Entonces, Philip Johnson con Emilio Ambás convencieron a los Hyatt de generar el Premio Nobel de Arquitectura. Philip Johnson, que tenía una perversidad legendaria, no solamente convenció a los Hyatt que le dieran dinero y un premio de $1,000,000 para la arquitectura, sino que además se dio a él mismo el primero. Eso sí es poético. Excusarán decir, pues imagínense el problema que eso generó, ¿no? Entonces necesitaban un arquitecto que fuera lo opuesto, un outsider. Y Emilio Ambás, habiendo creado, utilizado, generado esta imagen de Luis Barragán para contravenir sus discusiones y sus querellas con Peter Eisenman, pues dijo: lo tengo, Luis Barragán. De todas las gentes que han ganado el Pritzker, solamente 4 personas nacieron en la primera década del siglo XX: Bunshaft, Niemeyer, Philip Johnson y Luis Barragán. O sea, no hay arquitectos más modernos, no posmodernos, más modernos que ellos 4. Y también hablar de una subjetividad vernácula como la base de la arquitectura, no hay argumento más moderno que eso. Le Corbusier hizo un famoso viaje, publicó sus notas de viaje
y fue a ver toda la arquitectura vernácula mediterránea y dijo que en eso se inspiró para la arquitectura moderna. O sea, es un topos muy recurrente de la arquitectura moderna. Es un topos que desde el modernismo Luis Barragán también utilizó, pero en cambio fue construido ya en un momento de los 70s, donde empieza el posmodernismo, inaugurado por muchos eventos, pero entre otros por esta exhibición que le hizo Peter Eisenman a Luis Barragán, en donde otra vez la subjetividad del arquitecto llega al primer plano para entender la arquitectura. Al mismo tiempo, Aldo Rossi escribe su autobiografía científica, empieza a hablar de memoria colectiva, y es un momento en el que una revista muy influyente publicada por la Universidad de Yale, que se llama Perspecta, una revista de arquitectura, saca en 1983 el número Autenticidad, arquitectura no arbitraria. Podríamos decir que ese es el nacimiento del posmodernismo, es el nacimiento de las arquitecturas como de Mauricio Rocha, esas arquitecturas que como que tienen una razón de ser y son muy subjetivas. Y es en ese Perspecta de 1983 que por primera vez se publica el ensayo Notas para un regionalismo crítico de Kenneth Frampton. Entonces es en este momento en donde este arquitecto Luis Barragán moderno, que tuvo toda esta práctica que acabamos de revisar, es reconfigurado dentro de un discurso posmoderno de finales de los 70s, inicios de los 80s, gana el premio Pritzker y se convierte en el arquitecto más famoso de México, por encima de todos los que ustedes ahorita tendrán en mente, habiendo hecho, ¿cuántos? 7 proyectos publicables. Así es que, pues esa es mi plática, y por ahorita podemos abrir a una sesión de preguntas y respuestas, y les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes la generosidad de su presencia y de su atención.